25 de diciembre de 1991. Querido amigo, estoy sentado en el antiguo dormitorio de mi padre, en Ohio. Mi familia todavía está en el piso de abajo. No me siento muy bien, no sé qué me pasa, pero estoy empezando a asustarme. Ojalá volviéramos a casa esta noche. Pero siempre nos quedamos a dormir aquí. No quiero decírselo a mi madre porque solo conseguiría preocuparla. Se lo contaría a Sam y a Patrick, pero no me llamaron ayer y esta mañana nos fuimos de casa después de abrir los regalos. Quizá llamaron esta tarde. Espero que no lo hicieran porque no estaba allí. Espero que no te moleste que te esté contando esto. Es que no sé qué otra cosa hacer. Siempre me pongo triste cuando me pasa esto y deseo que Michael estuviera aquí. Y deseo que mi tía Helen estuviera aquí. Echo de menos a mi tía Helen cuando estoy así. Leer el libro tampoco está sirviendo de ayuda. No sé, estoy pensando demasiado rápido, rapidísimo, como esta noche. Estuvimos viendo en familia Qué bello es vivir, que es una película muy bonita, y lo único que podía pensar era por qué no habían hecho la película sobre el tío Billy. George Bailey fue un hombre importante en su pueblo. Gracias a él, un montón de gente consiguió salir de los barrios pobres, salvo el pueblo, y cuando su padre murió, fue el único que pudo hacerse cargo de todo. Quería vivir una aventura, pero se quedó allí y sacrificó sus sueños por el bien de la comunidad. Y entonces, cuando eso lo entristeció, fue a desvivirse. Iba a morir porque el dinero de su seguro de vida habría ayudado a su familia. Y entonces un ángel baja del cielo y le enseña cómo sería la vida si él no hubiera nacido. Cómo habría sufrido todo el pueblo y cómo su mujer se habría convertido en una solterona. Y mi hermana este año ni siquiera abrió la boca sobre lo pasado de moda que ha quedado eso. Uno de cada 2 años dice algo sobre cómo Mary se ganaba la vida trabajando y que solo por el hecho de no haberse casado no significa que su vida no haya valido la pena, pero este año no dijo nada. No sé por qué. Pensé que podía tener algo que ver con su novio secreto, o quizás con lo que le ocurrió en el coche de camino a casa de la abuela. Yo quería que la película tratara sobre el tío Billy, porque bebía mucho y era gordo, y perdió el dinero al empezar la película. Quería que el ángel bajara del cielo y nos enseñara que la vida del tío Billy tenía sentido. Entonces, creo que me sentiría mejor. Todo empezó ayer en casa. No me gusta mi cumpleaños, no me gusta nada. Fui de compras con mi madre y mi hermana, y mi madre estaba de mal humor por las plazas y las líneas de estacionamiento, y mi hermana estaba de mal humor porque no podía comprarle un regalo a su novio secreto a escondidas de mamá. Tendría que volver por su cuenta más tarde, y yo me sentía raro, muy raro, porque mientras dábamos vueltas por todas las tiendas, no sabría qué regalo quería mi padre que yo le hiciera. Sabía qué comprarle o regalarle a Sam y a Patrick, pero no sabía qué podía comprarle o regalarle o hacerle a mi propio padre. A mi hermano le gustan los pósters de chicas y de las latas de cerveza. A mi hermana le gustan los vales para un corte de cabello. A mi madre, las películas antiguas y las plantas. A mi padre solo le gusta el golf. Y no es un deporte de invierno, excepto en Florida. Y no vivimos allí. Y ya no juega al béisbol. No le gusta ni siquiera que se lo recuerden, salvo si se pone a contar anécdotas. Yo quería saber qué comprarle a mi padre porque lo quiero. Y no lo conozco. Y a él no le gusta hablar de estas cosas. Bueno, ¿por qué no te juntas con tu hermana y le compras ese suéter? No quiero. Quiero comprarle algo por mi cuenta. ¿Qué tipo de música le gusta? Mi padre ya casi no escucha música y todo lo que le gusta, lo tiene. ¿Qué tipo de libros le gusta leer? Mi padre casi no lee libros porque los escucha grabados en cassettes de camino al trabajo y los consigue gratis de la biblioteca. ¿Qué tipo de películas? ¿Qué tipo de cosa? Mi hermana decidió comprar el suéter por su cuenta y se empezó a enojar conmigo porque necesitaba tiempo para volver a la tienda y comprar el regalo para su novio secreto. Cómprale unas pelotas de golf y ya está, Charlie. Por Dios. Pero es un deporte de verano. Mamá, ¿puedes obligarlo a comprar algo? Charlie, cálmate. No pasa nada. Me sentía tan triste, no sabía lo que estaba pasando. Mi madre intentaba ser dulce porque cuando me pongo así, es ella la que se esfuerza verdaderamente para que nadie pierda los estribos. Lo siento, mamá. No, no lo sientas. Quieres comprarle un buen regalo a tu padre. Es algo positivo. ¡Mamá! Mi hermana se estaba poniendo furiosa. Mi madre ni siquiera la miró. Charlie, puedes comprarle a tu padre lo que quieras. Sé que le va a encantar. Ahora, cálmate. No pasa nada. Mi madre me llevó a 4 tiendas distintas. En cada una de ellas, mi hermana se sentó en la silla más cercana refunfuñando. Por fin encontré la tienda perfecta. Era de películas. Y encontré un video del último episodio de MASH, sin los anuncios, y me sentí mucho mejor. Entonces,
Empecé a hablarle a mamá de cuando la vimos todos juntos. Ya lo acabé. Ya lo sabe, Charlie, estaba allí. ¿O no te acuerdas? Ya vámonos. Mi madre le dijo a mi hermana que no se metiera donde no la llamaban, y escuchó cómo le contaba la historia que ella sabía, quitando la parte de mi padre llorando porque ese era nuestro pequeño secreto. Mi madre incluso me dijo que cuento muy bien las cosas. Quiero mucho a mi madre, y esta vez le dije que la quería, y ella me dijo que ella también me quería, y todo estuvo bien durante un rato. Nos sentamos en la mesa para cenar, esperando a que mi padre volviera a casa del aeropuerto con mi hermano. Venía ya muy tarde, y mi madre empezó a preocuparse, porque afuera estaba nevando mucho, e hizo que mi hermana se quedara en casa porque necesitaba ayuda con la cena. Quería que fuera muy especial, por mi hermano y por mí, porque mi hermano volvía a casa y yo cumplía años. Pero mi hermana solo quería comprarle un regalo a su novio. Estaba de un humor de perros. Se comportaba como esas chicas insoportables de las películas de los 80, y mi madre no paraba de decir jovencita al terminar cada frase. Al final, mi padre llamó y dijo que, debido a la nieve, el avión de mi hermano iba a llegar con mucho retraso. Yo solo oí la parte de mi madre de la discusión. Pero es la cena del cumpleaños de Charlie. No, no espero que hagas nada. ¿Lo perdió? Solo estoy preguntando. No he dicho que sea culpa tuya. No. No puedo hacer que no se enfríe. Estará seco. ¿Qué? Pero es su favorito. Bueno, ¿y qué les voy a dar de comer? Claro que tienen hambre. Ya vienes una hora tarde. Bueno, podrías haber llamado. No sé cuánto tiempo estuvo mi madre al teléfono porque no pude quedarme en la mesa a escuchar. Me fui a leer a mi habitación. De todas formas, ya se me había pasado el hambre. Solo quería estar en un sitio tranquilo. Después de un rato, mi madre entró en mi cuarto. Dijo que papá había vuelto a llamar y que estarían en casa en 30 minutos. Me preguntó si me pasaba algo y supe que no se refería a mi hermana. Y supe que no se refería a ella y a mi padre peleándose en el teléfono porque ese tipo de cosas pasan a veces. Mi madre había notado que llevaba todo el día muy triste y no creía que fuera porque mis amigos se hubieran ido, porque el día anterior parecía estar bien cuando volví a montar en trineo. ¿Es por tu tía Helen? Fue su forma de decirlo lo que empezó a emocionarme. Por favor, no te hagas eso a ti mismo, Charlie. Pero sí lo hice, como hago siempre en mi cumpleaños. Lo siento. Mi madre no me iba a dejar hablar del tema. Sabe que dejo de escuchar y empiezo a respirar muy rápidamente. Me tapo la boca y me limpio las lágrimas. Me calmé lo suficiente para ir al piso de abajo, y me calmé lo suficiente como para alegrarme cuando mi hermano volvió a casa. Y cuando tomamos la cena, no estaba demasiado seca. Luego, fuimos afuera a poner luminarias, que es una actividad en la que todos nuestros vecinos llenan de arena bolsas de papel marrón y cubren con ellas el borde de la calle. Entonces, clavamos una vela en la arena de cada bolsa, y cuando encendemos las velas, la calle se convierte en una pista de aterrizaje para Papá Noel. Me encanta poner luminarias todos los años, porque es precioso y una tradición y me distrae bastante de lo que es mi cumpleaños. Mi familia me hizo regalos muy buenos. Mi hermana seguía todavía enojada conmigo, pero a pesar de todo me regaló un disco de The Smiths y mi hermano me dio un póster firmado por el equipo entero de fútbol. Mi padre me regaló algunos discos que mi hermana le dijo que comprara y mi madre me regaló más libros que a ella le habían encantado cuando era joven. Uno de ellos era El Guardián entre el Centeno. Empecé a leer el ejemplar de mi madre por donde lo había dejado en el de Bill y no me hizo pensar en mi cumpleaños. Lo único que pensé fue en que pronto voy a hacer el examen para sacar el permiso de conducir. Era algo muy bueno en lo que pensar, y entonces pensé en mis clases de manejo del semestre pasado. Mr. Smith, que es bajito y huele raro, no nos dejaba a ninguno poner la radio mientras manejábamos. Había también dos de primero de prepa, un chico y una chica. Solían tocarse las piernas a escondidas en el asiento de atrás cuando era mi turno. Y luego estaba yo. Ojalá tuviera un montón de anécdotas que contar sobre la clase de manejo. Claro, estaban esas películas sobre accidentes mortales en la autopista y también había oficiales de policía que venían a darnos charlas. Y es verdad que fue divertido conseguir mi permiso de conductor en las prácticas.
pero mis padres dijeron que no querían verme manejando hasta que no hubiera más remedio, por lo caro que es el seguro, y sería incapaz de pedirle a Sam que me dejara manejar su camioneta. Simplemente no podría. Este tipo de cosas hicieron que me tranquilizara la noche de mi cumpleaños. A la mañana siguiente, la Navidad empezó bien. A papá le gustó un montón su video de MASH, lo que me hizo mucha ilusión, sobre todo porque contó su propia versión de aquella noche en la que la vimos. Omitió la parte de cuando se fue a llorar, pero me guiñó un ojo para que supiera que se acordaba. Incluso el viaje de 2 horas hasta Ohio no estuvo nada mal durante la primera media hora, aunque tuviera que sentarme encima del bulto del asiento trasero, porque mi padre no paraba de hacer preguntas sobre la universidad y mi hermano no paraba de hablar. Está saliendo con una de esas porristas que hacen volteretas en el aire durante los partidos de fútbol. Se llama Kelly. Mi padre estaba muy interesado en el tema. Mi hermana hizo algún comentario sobre lo estúpido y machista que es ser porrista, y mi hermano le dijo que cerrara la boca. Kelly se estaba especializando en filosofía. Le pregunté a mi hermano si Kelly tenía una belleza poco convencional. Nah, tiene belleza de vieja buena. Y mi hermana empezó a hablar de que el aspecto de una mujer no es lo más importante. Yo estaba de acuerdo con ella, pero entonces mi hermano empezó a decir que mi hermana no era más que un tortillera mala onda. Entonces, mi madre le dijo a mi hermano que no utilizara ese vocabulario delante de mí, lo que fue raro, teniendo en cuenta que probablemente yo sea el único de la familia que tiene un amigo gay. Quizá no, pero sí soy el que habla de ello. No estoy seguro. Independientemente, mi padre preguntó cómo se habían conocido mi hermano y Kelly. Mi hermano y Kelly se habían conocido en un restaurante llamado G Old College Inn, o algo así, en Penn State. Al parecer, tienen un famoso postre llamado Grilled Squeaks. Bueno, pues Kelly estaba con sus compañeras de la hermandad y ya se iban, cuando a Kelly se le cayó su libro justo delante de mi hermano y siguió caminando. Mi hermano dijo que, aunque Kelly lo niega, está seguro de que lo dejó caer a propósito. Las hojas de los árboles estaban en su esplendor cuando la alcanzó, enfrente de una sala de juegos. Al menos así fue como nos lo contó. Pasaron el resto de la tarde jugando videojuegos antiguos como Donkey Kong y sintiendo nostalgia, descripción que me pareció triste y dulce a la vez. Mi hermana pasó los 10 minutos siguientes criticando el sistema griego de las hermandades universitarias. Estuvo contando historias de novatadas y de chicos que incluso habían fallecido. Después contó que había oído que cierta hermandad femenina hacía que las nuevas se pusieran de pie en ropa interior mientras un rotulador de color rojo iban enmarcando en círculos su grasa. Cuando llegó a este punto mi hermano ya estaba harto de mi hermana. ¡Tonterías! Todavía no puedo creer que mi hermano dijera eso en el coche y que ni mi padre ni mi madre dijeran nada. Supongo que como ahora está en la universidad no pasa nada. A mi hermana le dio igual la palabrota. Continuó insistiendo. No, no son tonterías. Lo oí. Cuidado con esa boca, jovencita, dijo mi padre desde el asiento delantero. ¿Ah, sí? ¿Dónde lo oíste? Preguntó mi hermano. Lo oí en la National Public Radio, dijo mi hermana. Ay, Dios mío, mi hermano tiene una risa muy fuerte. Pues sí, lo oí. Mis padres parecían estar viendo un partido de tenis a través del parabrisas, porque no paraban de sacudir la cabeza de un lado al otro. No dijeron nada, no volvieron la vista. Sin embargo, debería señalar que mi padre empezó a subir lentamente el volumen de la música navideña de la radio hasta que fue ensordecedora. No dices más que idioteces y mentiras. Además, ¿cómo ibas a saber tú algo? De todas formas, no has estado en la universidad. Kelly no tuvo que pasar por nada parecido. Ya, claro, seguro te lo iba a contar. Sí, lo haría. No tenemos secretos. Oh, eres un chico tan sensible y moderno. Quería que dejaran de pelearse porque me estaban empezando a enfadar. Así que le hice otra pregunta a mi hermano. ¿Hablan de libros y de temas intelectuales? Gracias por preguntar, Charlie. Sí, la verdad es que sí lo hacemos. El libro favorito de Kelly resulta que es Walden, de Henry David Thoreau. Y resulta que Kelly ha dicho que el movimiento trascendentalista sigue siendo relevante hoy en día. Oh, esas son palabras mayores. Mi hermana sabe poner los ojos en blanco mejor que nadie. Disculpa, ¿alguien hablaba contigo? Estaba hablando con mi hermano pequeño sobre mi novia, Kelly. Dice que espera que un buen candidato demócrata desafíe a George Bush. Kelly dice que, si eso ocurre, espera que por fin aprueben la reforma educativa.
Así es, la reforma educativa de la que siempre estás parloteando. Hasta las porristas piensan esas cosas y además son capaces de pasársela bien mientras tanto. Mi hermana se cruzó de brazos y empezó a silbar, pero mi hermano estaba demasiado acelerado como para detenerse. Me di cuenta que el cuello de mi padre se estaba poniendo muy rojo. Pero hay otra diferencia entre tú y ella. Ya ves, Kelly cree tanto en los derechos de las mujeres que nunca permitiría que un hombre le levantara la mano. Creo que no puedo decir lo mismo de ti. Juro por Dios que casi nos matamos. Mi padre pisó el freno con tanta fuerza que mi hermano casi salió despedido del asiento. Cuando el olor de las llantas empezó a desaparecer, mi padre respiró hondo y se dio la vuelta. Primero se volvió hacia mi hermano. No dijo ni una sola palabra, solo lo miró fijamente. Mi hermana miró a mi padre como un ciervo acorralado por mis primos. Después de 2 largos segundos, mi hermano se volvió hasta mi hermana. Creo que de verdad lo lamentaba por cómo le salieron las palabras. Lo siento, ¿de acuerdo? En serio. Vamos, deja de llorar. Mi hermana estaba llorando tan desconsoladamente que daba miedo. Entonces, mi padre volteó hacia mi hermana. De nuevo, no dijo ni una palabra, solo chasqueó los dedos para distraerla de su llanto. Ella lo miró. Se desconcertó al principio porque la mirada de papá no era reconfortante, pero entonces bajó la vista, se encogió de hombros y volteó hacia mi hermano. Siento lo que dije sobre Kelly, parece linda. Entonces, mi padre volteó hacia mi madre y mi madre volteó hacia nosotros. Su padre y yo no queremos más peleas, y menos en la casa familiar, ¿entendido? Mis padres a veces hacen un verdadero equipo. Es increíble de contemplar. Mis 2 hermanos asintieron y bajaron la mirada. Después, mi padre volteó hacia mí. ¿Charlie? Sí, señor. Es importante decir señor en estos momentos, y si alguna vez te llaman por tu nombre y apellidos, más vale que andes con cuidado. Hazme caso. Charlie, me gustaría que manejaras tú el resto del camino hasta la casa de mi madre. Todo el mundo en el coche sabía que aquella probablemente era la peor idea que mi padre había tenido en toda su vida, pero nadie lo discutió. Salió del coche en medio de la carretera, se sentó en el asiento de atrás entre mis hermanos. Yo me subí al asiento delantero, pisé el acelerador 2 veces y me puse el cinturón de seguridad. Conduje el resto del camino. No he sudado tanto desde que hacía deporte, y eso que hacía frío. La familia de mi padre es un poco como la de mi madre. Mi hermano dijo una vez que parecían los mismos primos con diferentes nombres. La gran diferencia es que mi abuela la quiero mucho. Todo el mundo quiere a mi abuela. Nos estaba esperando en el camino de la entrada, como siempre. Siempre sabía cuando alguien llegaba. ¿Está manejando Charlie? Ayer cumplió 16 años. Oh, mi abuela es muy vieja y no recuerda mucho las cosas, pero hace las galletas más deliciosas del mundo. Cuando yo era pequeño teníamos a la madre de mi madre, que siempre tenía caramelos, y a la madre de mi padre, que siempre tenía galletas. Mi madre me dijo que cuando yo era pequeño las llamaba abuela caramelo y abuela galleta. También llamaba a la corteza que bordea la pizza los huesos de la pizza. No sé por qué te cuento esto. Con mi primer recuerdo de todos, que supongo que es de la primera vez que fui consciente de que estaba vivo, mi madre y mi tía Helen me llevaron al zoológico. Creo que tenía 3 años. No recuerdo esa parte. Como sea, estábamos viendo 2 vacas, una vaca madre y un ternerito, y no tenía mucho espacio para pasear, pues el ternerito estaba caminando justo debajo de su madre. Se hizo del número 2 en la cabeza del ternerito. Me pareció lo más gracioso que había visto en el mundo, y me estuve riendo de aquello durante 3 horas. Al principio, mi madre y la tía Helen se rieron un poco también, porque se alegraban de que yo me riera. Al parecer, yo no hablaba prácticamente nada cuando era pequeño, y cada vez que me comportaba de forma normal, les daba alegría. Pero cuando ya llevaba 3 horas, estuvieron intentando hacer que parara, aunque con ello solo consiguieron hacerme reír más. No creo que fueran realmente 3 horas, pero parecía que habían pasado mucho tiempo. Todavía sigo pensando en eso de vez en cuando. Parece un principio bastante prometedor. Después de los abrazos y de los apretones de mano, entramos a la casa de mi abuela, y todo el lado paterno de la familia estaba allí. El tío abuelo Phil, con su dentadura postiza, y mi tía Rebecca, que es la hermana de mi padre. Mamá nos dijo que la tía Rebeca se acababa de divorciar otra vez, así que mejor que no mencionáramos nada. Yo solo pensaba en las galletas, pero la abuela no las había hecho este año porque tenía mala cadera, así que todos nos sentamos y vimos la televisión, y mis primos y mi hermano hablaron de fútbol, y mi tío abuelo Phil bebió, y nos comimos la cena, y tuve que sentarme en la mesa de los niños porque
hay más primos en la familia de mi padre. Los niños pequeños hablan de las cosas más raras, de verdad. Después de cenar fue cuando vimos Qué bello es vivir y yo empecé a ponerme cada vez más triste. Mientras subía las escaleras hacia la antigua habitación de mi padre y veía las fotografías antiguas, empecé a pensar que hubo un tiempo en el que no eran recuerdos, que alguien hizo realmente la fotografía y la gente de la fotografía acababa de comer o algo así. El primer marido de mi abuela murió en Corea. Mi padre y mi tía Rebeca eran muy pequeños y mi abuela se mudó con dos de sus hijos a vivir con su hermano, mi tío abuelo Phil. Al final, unos años después, mi abuela estaba muy triste porque tenía dos hijos pequeños y estaba cansada de servir mesas todo el rato. Entonces, un día estaba trabajando en la cafetería donde trabajaba y un camionero le pidió una cita. Mi abuela era muy guapa, al estilo de las viejas fotografías. Salieron juntos durante un tiempo y al final se casaron. Resultó ser una persona terrible. Le pegaba a mi padre todo el tiempo y le pegaba a mi tía Rebeca todo el tiempo y le pegaba muchísimo a mi abuela todo el tiempo y mi abuela no podía hacer nada al respecto. Supongo porque esto siguió durante 7 años. Por fin acabó cuando mi tío abuelo Phil vio los moretones de mi tía Rebeca y por fin le sacó la verdad a mi abuela. Entonces se reunió con unos cuantos amigos de la fábrica y buscaron al segundo marido de mi abuela en un bar y le dieron una paliza tremenda. A mi tío abuelo Phil le encantaba contar la historia cuando mi abuela no está cerca. La historia siempre cambia, pero lo principal sigue siendo igual. El tipo murió 4 días después en el hospital. Todavía no sé cómo el tío Phil se libró de la cárcel por haber hecho eso. Se lo pregunté una vez a mi padre y dijo que la gente del vecindario entendía que algunas cosas no tenían nada que ver con la policía. Dijo que si alguien tocaba a tu hermana o tu madre, tendría que pagar por ello, y todo el mundo haría la vista gorda. Es una lástima que aquello durara 7 años, porque mi tía Rebeca sufrió la misma clase de maridos. En cambio, su experiencia fue distinta, porque los vecindarios cambian. Mi tío abuelo Phil era demasiado viejo, y mi padre había dejado su ciudad natal. Ella tuvo que conseguir órdenes de alejamiento. Pienso en cómo serán en el futuro mis 3 primos, los hijos de la tía Rebeca, una chica y 2 chicos. Me da pena también porque creo que la chica probablemente acabe como mi tía Rebeca y uno de los chicos probablemente acabe como su padre. El otro puede acabar como mi padre porque es bueno con los deportes y tiene un padre distinto del de sus hermanos. Mi padre habla mucho con él, le enseña cómo lanzar y batear una pelota de béisbol. Yo solía ponerme celoso cuando era pequeño, pero ya no lo hago, porque mi hermano dijo que mi primo es el único de su familia que tiene una oportunidad. Necesita a mi padre. Supongo que ahora lo comprendo. La antigua habitación de mi padre está prácticamente como la dejó, aunque más descolorida. En un escritorio hay un globo terráqueo que ha dado muchas vueltas, y viejos pósters de jugadores de béisbol, y viejos recortes de prensa de cuando mi padre ganó el gran partido estando en primero de prepa. No sé por qué, pero entiendo perfectamente por qué mi padre tuvo que salirse de esta casa cuando supo que mi abuela nunca encontraría otro hombre porque había dejado de confiar en los demás y que nunca buscaría otra cosa porque no sabía cómo hacerlo. Y cuando vio que su hermana empezaba a traer a casa versiones más jóvenes de su padrastro como novios, simplemente no podía quedarse. Me tiré en su antigua cama y miré por la ventana del árbol que probablemente fuera mucho más bajo cuando mi padre lo miraba, y pude sentir lo que él sintió la noche en la que se dio cuenta de que si no se iba, no tendría una vida propia, sería la vida de ellos. Por lo menos así nos lo contó. Quizás por esa razón la familia de mi padre ve la misma película todos los años. Tiene bastante lógica. Tal vez debería mencionar que mi padre nunca llora al final. No sé si mi abuela o la tía Rebeca llegarán a perdonar realmente a mi padre por haberlas dejado. Solo mi tío abuelo Phil lo entendió. Siempre es raro ver cómo cambia mi padre cuando está con su madre y su hermana. Se siente mal todo el rato y su hermana y él siempre dan un paseo a solas. Una vez miré por la ventana y vi cómo mi padre le daba dinero. Me pregunto lo que dice mi tía Rebeca en el coche de camino a casa. Me pregunto lo que piensan sus hijos. Me pregunto si hablan de nosotros. Me pregunto si ven a mi familia. Y se preguntan quién tiene una oportunidad. Apuesto a que sí. Con mucho cariño, Charlie.